La diabetes es un problema de salud pública y la prediabetes es un estado que precede a la diabetes. De hecho, en muchos estudios se ha demostrado que la prediabetes generalmente es un estado que, a menos que se haga algo al respecto, inevitablemente progresa a la diabetes. Entonces, la prediabetes es un problema que generalmente no se estudia. ¿Por qué? Porque si bien la diabetes sabemos que tiene muchas complicaciones, la prediabetes no da ninguna complicación, generalmente no da ningún signo de alarma, y por eso hay muchísima necesidad de generar evidencia en torno a por qué es importante y en qué contextos es importante. Claro, generalmente uno piensa que la diabetes son solo dos, ¿no? Diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Hoy en día sabemos que aún en la diabetes tipo 2, que es para la cual es un factor de riesgo la prediabetes, existen múltiples fenotipos. Hay personas que tienen su glucosa alterada en ayuno, es decir, cuando se despiertan, sus niveles de glucosa están más altos de lo que deberían estar. Hay personas que después de comer, sus niveles de glucosa no se normalizan a los niveles que deberíamos tener todos sin tener diabetes de manera oportuna. Eso se le llama intolerancia a los carbohidratos. Y también hay personas que tienen una combinación de estos dos fenotipos, es decir, a veces amanecen con la glucosa elevada en ayuno, a veces no se les baja la glucosa después de comer, sin embargo no es consistente, y en estos podemos identificarlo por hemoglobina glucosilada. Estas tres pruebas no siempre son anormales en todas las personas con prediabetes, por lo tanto es importante que entendamos que hay más de una forma en que se pueda presentar, hay más de una forma en que se pueda diagnosticar, y eso también ha hecho muy difícil que se haga investigación en torno a esta enfermedad. Recientemente apenas el Instituto Nacional de Salud Pública hizo una evaluación por primera vez del año 2022 sobre la prevalencia de prediabetes. Sin embargo, no existía como tal una idea que nos permitiera ver cómo ha evolucionado la prediabetes en México. Siempre hablamos sobre la diabetes y decimos la diabetes ha aumentado, pero si la diabetes aumenta, uno esperaría que los que estuvieran en riesgo disminuyeran. Lo que nosotros empezamos a observar es que las personas que tienen prediabetes en realidad no han disminuido en México. Entonces nos interesó ver esto y por ello nos enfocamos en utilizar estas encuestas nacionales de salud que son nacionalmente representativas para poder identificar si es que la tendencia de prediabetes iría en efecto como uno hipotetizaría si aumenta la diabetes, baja la prediabetes o está aumentando la diabetes y está aumentando la prediabetes, lo que quiere decir que cada vez hay más población enferma. Como mencionaba, la prediabetes no da síntomas. Es generalmente algo que se identifica de manera al azar cuando una persona se hace estudios por alguna otra razón. Entonces, generalmente se puede identificar cuando una persona está muy al pendiente de su salud y se identifica alguna de estas alteraciones. Sin embargo, como acabo de mencionar, hay varias formas de diagnosticarla. Alguien podría tener glucosa alterada en ayuno y que se le salga cuando se saca una glucosa en unos estudios de laboratorio. Sin embargo, si tiene el fenotipo en el cual la glucosa no baja después de comer, esto no lo va a detectar en unos estudios en ayuno. Entonces, traer a colación que hay diferentes formas en que se puede manifestar la prediabetes es importante, no solamente para los pacientes que se ven afectados por esta enfermedad, sino también para los médicos, para que tomen en consideración, sobre todo aquellos que están en un primer nivel de contacto, que hay diversas formas en que se puede manifestar esta enfermedad y que las diversas manifestaciones requieren diferentes métodos de diagnóstico. Entonces, a pesar de que alguien es muy bueno que salga su glucosa en ayuno normal, si tiene algunos otros factores de riesgo como obesidad, antecedentes heredofamiliares de diabetes, una dieta muy baja en productos no procesados, es decir, baja en verduras, baja en granos, baja en frutas, pues muy probablemente tenga riesgo de todas maneras de tener prediabetes. Y hay otras formas de evaluarlo y las personas también deben considerar que esto debe de ser continuo. No porque un estudio salga bien significa que no necesariamente están en riesgo, y esto no es para alarmar a las personas, simplemente es para traer a colación que hay diversas formas en que esto se puede manifestar y que por ende vamos a necesitar diferentes formas de que se mida y se evalúe desde un punto de vista médico.
Bien, lo que nosotros identificamos es que la prediabetes es frecuente en la población mexicana. Aproximadamente 1 de cada 5 personas que no tienen diabetes tienen prediabetes. Eso quiere decir más o menos el 20% de la población en México tiene alguna forma de alteración en el metabolismo de glucosa. Cuando nosotros nos fuimos a investigar cuáles eran los factores de riesgo que estaban asociados a esta prevalencia, veíamos que era sobre todo la obesidad, alrededor del abdomen, que en medicina la llamamos obesidad abdominal, y también algunos otros factores como pudieran ser tener una vida sedentaria, desafortunadamente también vivir en situación de desventaja económica, también se asocia con no tener un buen perfil metabólico, y además también se ha visto que el consumo de alimentos ultraprocesados y el consumo de bebidas azucaradas aumenta muchísimo el riesgo. ¿Qué podrían hacer los pacientes para mejorar todo esto? Hay muchas cosas que desafortunadamente no se pueden cambiar, pero algunas cosas que sí se pueden ver. Una, si se sabe que la persona vive con sobrepeso u obesidad, sobre todo obesidad alrededor del abdomen, es importante que acudan con un médico o un profesional de la nutrición para que les den una orientación nutricional adecuada para poder bajar de peso de manera saludable, si es que esto se puede hacer, o que inicien un programa de actividad física que les pudiera servir para cambiar estas actividades. Otra cosa es, sabemos que es muy difícil mantener una alimentación saludable con lo ajetreado que es la vida cotidiana. Sin embargo, es importante empezar a buscar opciones un poco más saludables. Esto desde luego se debe de contextualizar de paciente a paciente. No puedo dar una recomendación general, pero sí es importante que se trabaje junto con su médico, su nutriólogo, alguna forma de identificar cómo pueden hacer pequeños cambios en su estilo de vida que puedan tener un impacto positivo y reducir el riesgo de desarrollar algunos de estos factores como son obesidad y prediabetes. Como decía, la prediabetes es un factor de riesgo para diabetes, es decir, una persona con prediabetes, si no se le hace ninguna intervención y no hace ningún cambio en su estilo de vida, normalmente va a progresar a diabetes. Sabemos que la prediabetes hoy en día es reversible. Entonces, lo que nosotros esperábamos ver es que, como la prevalencia de diabetes ha aumentado, la prevalencia de prediabetes debería disminuir, porque serían personas que estaban con prediabetes y que ya progresaron a diabetes. Lo que estamos viendo es que no ha disminuido, se ha mantenido constante y en algunos casos ha aumentado. Lo que esto significa es que cada vez tenemos más personas que viven con factores de riesgo para diabetes, por lo cual, si nosotros esperamos algún día revertir la trayectoria de aumento en la prevalencia de diabetes, tenemos que atacar los factores de riesgo antes de que se presente la enfermedad. Entonces, desde luego, fue sorprendente ver que la prevalencia de prediabetes sigue en aumento. Otra cosa interesante que vimos es que la prediabetes es mucho mayor en personas que están mayores de 50 años y también es muy frecuente en los adultos mayores. Todavía no tenemos tanta certeza del significado del concepto de prediabetes en los adultos mayores. Lo que sí sabemos es que es muy prevalente en esta población y que tenemos que hacer más estudios para entender si tener prediabetes como adulto mayor tiene el mismo significado que tener prediabetes como un adulto entre 40 y 65 años de edad. Claro, tuvimos la fortuna de que esta revista, que se enfoca sobre todo en epidemiología de países del continente americano, nos ayuda muchísimo a darle difusión al trabajo. Sin embargo, tenemos que reconocer que todavía necesitamos una brecha, de ahí la importancia de trabajos periodísticos como este que están haciendo ahorita, de difusión, de traer la ciencia hacia las personas, para que nosotros podamos llevar esto que alcanzamos a publicar en una revista que tiene buena difusión, para que llegue después a las personas. Y sigue siendo nuestro papel como investigadores, trasladar todos estos hallazgos, todas estas investigaciones, a cosas que puedan ser accionables, no solamente en la clínica, sino también desde la salud pública y que finalmente puedan resultar en cambios que sean favorables para la población. Entonces, estamos muy agradecidos con el Instituto Nacional de Geriatría por habernos brindado el apoyo para hacer este trabajo y sobre todo a la revista The Lancet por haber aceptado nuestra publicación. Ahora nos toca como investigadores hacer la difusión para asegurar de que todo esto llegue a las personas a quienes más les beneficiarían estos hallazgos. Primero y muy importante, hay que estar conscientes que al ser individuos que vivimos en México, que tenemos familiares que son mexicanos, que tenemos ancestría mexicana, tenemos un mayor riesgo de desarrollar enfermedades como prediabetes y diabetes.
Desafortunadamente, el estilo de vida ajetreado que llevamos hoy en día impide que podamos llevar programas de actividad física que nos ayuden a disminuir el riesgo que tenemos genético de muchas de estas enfermedades. Entonces, es importante que prioricemos la prevención. Una vez que progresa a diabetes, la prediabetes se puede manejar, desde luego, se puede vivir saludablemente con diabetes, pero cambia totalmente la forma de manejar a la persona. Si logramos hacer programas de prevención que prevengan la progresión hacia diabetes, que identifiquen a la prediabetes y lo traten como lo que es, no es una enfermedad, es un factor de riesgo. Como tal, la prediabetes se puede revertir, se puede regresar a tener formas de vida saludable, pero para ello es importante también que como individuos sepamos identificar algunos factores de alarma. Si estamos aumentando mucho de peso, eso nos debe llevar a pensar que estamos a mayor riesgo de tener prediabetes. Si nosotros tenemos una dieta basada en alimentos ultraprocesados, es decir, cosas que compramos en la tienda, comida que no es tan saludable, tenemos una dieta baja en verduras, tenemos una dieta baja en frutas, baja en granos, tenemos también que pensar que estamos en riesgo. A veces eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos ir monitorizando nuestra salud para ver qué cambios podemos hacer. Tenemos que tener una vida más activa. Cosas tan simples como que a lo mejor apartemos un pequeño momento del día para caminar al menos 30 minutos al día de manera oportuna, nos puede ayudar a disminuir mucho el riesgo de enfermedades metabólicas. Es importante que acudamos, si somos personas mayores de 30 años, al menos una vez al año a revisarnos. Si somos personas mayores de 50 años, al menos 2 veces a nuestro médico, a pesar de que nosotros no nos conozcamos con ninguna enfermedad, porque esto puede ayudar a que los médicos identifiquen factores de riesgo que puedan ayudarnos a prevenir enfermedades como la diabetes, la prediabetes, y que incluso podamos tener una forma de envejecer que sea muchísimo más saludable.